Ahora sí. Entonces, en el artículo vamos a recapitular para que quede en la grabación. El objeto lícito de mi contrato, el objeto lícito, está regulado en los artículos 1502 y 1517. En el 1502 nos va a decir que para que yo me pueda obligar por medio de un acto jurídico, tiene que haber un objeto lícito. En el 1517 del Código Civil se nos está diciendo que toda manifestación de la voluntad tiene que tener un objeto. Y que ese objeto puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y nos está diciendo que el objeto de la prestación puede ser la tenencia o la conservación de una cosa. Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Sin embargo, nosotros, hay algunos doctrinantes que dividen el concepto de objeto de la obligación con el concepto de objeto del acto jurídico. Y recordamos que el objeto de la obligación, según lo que nosotros hemos visto y hemos tratado en clase, el objeto de mi obligación siempre va a ser ¿qué? La prestación. ¿A qué prestación me estoy obligando? Y la prestación, ya nosotros sabemos, porque ya lo estudiamos en su momento, va a ser de hacer, de dar y de no hacer. Esas son las prestaciones obligacionales. ¿A qué se puede obligar usted? Pues a una prestación, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. ¿Quedó claro hasta ahí? Estos son el objeto de mi obligación, la prestación a la cual yo me voy a obligar. Mientras que el objeto de la obligación es la conducta humana, es que va a recaer sobre un bien o una cosa o un servicio. Fíjense que cambia, porque el objeto de la obligación va a ser, el objeto de la obligación es una prestación que yo tengo, a la cual yo me voy a obligar, ya sea hacer, dar o no hacer. Mientras el objeto del acto jurídico que yo voy a realizar o de mi contrato es la conducta humana completa que yo voy a realizar referente a un bien o a una cosa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuál es la conducta humana que yo tengo en un contrato de compraventa? Entonces vamos a ir definiendo cosas aquí. Aquí el objeto del acto jurídico es una conducta humana en relación con una cosa o un bien o servicio. Entonces, esto es el concepto de obligación, de objeto en un acto jurídico. Y este objeto en un acto jurídico, nosotros lo vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes me puedan comprender a qué me estoy refiriendo. Aquí es el cuadro del ejemplo. Entonces, tenemos una obligación, vamos a imaginarnos, nosotros en una obligación, vamos a imaginar aquí, está A, que va a realizar una compra-venta, con B. Entonces, el contrato de compra-venta, nosotros le vamos a poner, estos señores realizaron una compra-venta entre ellos. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto que tiene la compra-venta? Vamos a mirar. El objeto que tiene la compra-venta son dos objetos. Nosotros los podemos sacar claramente. El objeto de la compra-venta son dos. Entonces, ¿cuáles son esos? El primer objeto que yo voy a tener, el primero que voy a tener aquí, que voy a celebrar, objeto de la compra-venta, el primero, va a ser la tradición de una cosa.
Eso es el primer objeto. ¿Cuál es la conducta que se espera? Pues la tradición de la cosa. ¿Y cuál es el otro objeto que tiene la compraventa? Pues sencillo. Vamos a darnos aquí. Pagar el precio. Esos son los dos objetos que nosotros tenemos en la compraventa. Ahora, este es el objeto. ¿Cuál es la conducta que se espera de A, que es el vendedor, que tradite la cosa a B? ¿Cuál es la conducta humana que se espera o que se busca en esta compraventa? Que B, que es el comprador, pague el precio. ¿Quedó claro? Esas son las conductas que estamos buscando. Él es el objeto del acto como tal. Ahora, ¿cuál es el objeto de la obligación de A? El objeto de la obligación de A, es una obligación, es la prestación, porque es la prestación a que ella se va a obligar. Entonces, ¿cuál es el objeto de la obligación de A? Es sencillo, es una obligación de dar. Entonces, el objeto de la obligación de A es dar. Y el objeto de la obligación de B, ¿cuál sería? Pues también es una obligación de dar porque yo voy a transferir ese dominio de un precio. Entonces, fíjense ustedes que el objeto del contrato no necesariamente es el objeto de las obligaciones individuales de las partes. Entonces, la obligación de A, que es que la obligación de A se va a referir en una prestación de ¿qué? De dar. Mientras que la obligación de D, que es pagar el precio, su objeto es otra obligación de dar y su objeto es dar, realizar la prestación de dar. Pero si vamos más allá, la obligación del objeto del acto jurídico no es dar y dar, sino traditar, hacer un acto jurídico de tradición y hacer un acto jurídico de pagar el precio. ¿Me estoy dando a entender? Por favor, señores, hagan algo para yo saber que me están comprendiendo. Sí, Ok. Entonces, por ejemplo, ahora esto a manera de ejemplo. Hagamos otro ejemplo, ya no lo vamos a graficar. Si yo tengo un contrato de arrendamiento, ¿cuál es el objeto del contrato de arrendamiento? Entregar el uso y goce. Ese es el objeto del contrato. ¿Cuál es el objeto de la prestación del arrendador allí? Es una obligación de hacer, pero el objeto del contrato es entregar el uso y goce. Ahora, ¿cuál es el objeto de el arrendamiento? ¿Cuál es, además de ese objeto, ¿qué otro objeto tiene el contrato de arrendamiento? Pues pagar el canon. Entonces, ¿cuáles son los objetos del contrato de arrendamiento? El objeto: entregar el uso y goce y pagar el canon. Para ya mirando esas obligaciones de manera más reducida, podemos decir que el objeto de la obligación del arrendador es una obligación de hacer y el del arrendatario es una obligación de dar, porque él va a tener la obligación de pagar. ¿Quedó claro hasta allí el concepto? Fíjense que es una conducta humana relacionada con una cosa, con un bien o con un servicio. Ejemplo, si yo tengo un contrato de trabajo, ¿cuál es el objeto del contrato? Pues la prestación del servicio personal que yo tengo con la Universidad de Sucre. Esa es el objeto del contrato, que yo preste servicio docente por hora. Mientras que el objeto de mi obligación sería una obligación de hacer. ¿Quedó claro? Y cada uno de ustedes se van a poder dar cuenta que en todos los contratos va a tener una conducta que se espera, que se busca, que se desea y a cuál la que te vas a obligar. Y esa conducta va a engendrar una obligación que a su vez va a tener otro objeto que va a ser la prestación que tú vas a desempeñar. ¿Quedó claro? Bueno, ya después de haber tenido claridad en esto, vamos a darnos cuenta que para que nuestro objeto, para que esa conducta humana que tenemos aquí, ese objeto del acto jurídico, esto lo vimos cuando hablamos del objeto como elemento de la existencia. Entonces, si no está una conducta humana que yo espere, no hay objeto. Y si no hay objeto,
¿qué pasa conmigo? Si no hay objeto, simplemente no hay acto jurídico, porque yo no sé a qué conducta humana me voy a relacionar. Pero cuando estamos hablando de elementos de la naturaleza, este objeto va a ser calificado. Vamos a calificar nuestro objeto, perdón, y este objeto calificado va a ser ante todo, y aquí sí va a ser lícito. Va a ser moral, porque ahora vas a ver que ahí meten algo de la moral y tiene que ser posible. ¿Por qué hablan de que si es imposible, no se va a poder realizar esa conducta? Y si la conducta no se puede realizar, entonces yo estaría obligando a alguien a lo imposible y nadie está obligado a lo imposible. Básicamente eso es. Una cosa es que el objeto exista y otra cosa es que el objeto o la conducta humana se pueda desarrollar. Entonces, vamos a ver estos conceptos, los vamos a encontrar en el código. En el código están señalados cada uno de estos conceptos. Entonces, miremos de estos conceptos vamos a encontrar el objeto lícito. Nos quedan minutos, esto ya está para acabarse porque aquí nada más vamos a desarrollar esto. Artículo 1519, aquí está, todos son de Código Civil, ¿vale? 1518 y el 1518 también. Entonces, estos dos artículos, el 1519, nos dice que el objeto, para que genere obligaciones, dice, hay objeto lícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación si la promesa de someterse a la república a una jurisdicción no reconocida por la ley es nula por vicio de objeto. Entonces, ¿qué es cuando yo hablo que mi objeto, o sea, que esta conducta humana que tengo aquí tiene que ser lícita? Lo que yo estoy diciendo es que esta conducta humana no puede controvertir, no puede ir en contra del orden público. Es decir, si la ley no me lo prohíbe, no necesariamente tiene que ser un delito, porque nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no son delitos, pero que la ley así lo prohíbe, yo tengo objeto ilícito. Y, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que la ley les dice que no se puede comerciar actos jurídicos, bienes embargados. Y si yo enajeno un bien embargado, yo estoy teniendo, ¿será que vender una cosa es un objeto? Pues sí, eso hace parte, es un objeto jurídico. Pero si ese bien que yo estoy embargando es ilícito, si ese bien está embargado y la ley me dice a mí que yo no puedo enajenar, es decir, traditar una cosa que está embargada, entonces yo estoy controvertiendo el orden público. ¿Quedó claro? Fíjense que la licitud no tiene que ver con delito, porque es lo que siempre nos tenemos metido en la cabeza, el ilícito penal, pero es que también hay ilícito civil. Cuando a mí la norma del Código Civil me dice, no puede hacer tal cosa y yo la hago. Entonces, cuando a mí me dice que yo, funcionario judicial, que trabajo en un despacho judicial, en un juzgado de circuito, yo no puedo participar en los remates que se hagan en mi propio juzgado, entonces yo, si hago y participo, estoy realizando un objeto ilícito, porque mi conducta de hacer postura en un remate para comprar una cosa está contra la norma del orden público. ¿Quedó claro? Esas son las normas que nos dicen. Si a mí me dicen que yo no puedo comprarle a mi hijo menor de edad un bien, porque eso está prohibido, es una de las compraventas prohibidas, y yo lo hago, tengo objeto ilícito. Y no he matado a nadie, ni he estafado a nadie, ni he negociado con droga, porque todo el mundo piensa eso, siempre me da ira cuando se va a esos ejemplos. Es que en el Código Civil hay muchísimas prohibiciones. Cuando a mí se me ocurre comprar un bien baldío,
yo estoy en contra del orden público, pero yo sí puedo comprar un bien fiscal por subasta y no estoy en un objeto ilícito. En el artículo 1518 se nos dice a nosotros, en 1518, se nos dice claramente, nos dice que el objeto es un hecho, si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Entonces, si es físicamente imposible, es contrario a la naturaleza y moralmente imposible, el prohibido por la ley, o contrario a las buenas costumbres y al orden público. Entonces, cuando yo estoy hablando de que mi hecho es moralmente posible, aquí vamos a la segunda parte, cuando yo te estoy hablando de que mi hecho es moralmente posible, estoy diciendo que no, la ley no lo prohíbe, no lo prohíbe la ley, ni las buenas costumbres. Y eso es lo que no lo prohíbe la ley ni las buenas costumbres. Eso es lo que nos está señalando a nosotros ese artículo. Si eso no está prohibido por la ley ni por las buenas costumbres, entonces yo tengo un objeto moralmente lícito y moralmente posible que se me permite a mí entrar como un objeto lícito. Y en el 1519 nos dice que sea posible, es decir, que naturalmente se pueda permitir, nos lo señala claramente el código, que no sea contrario a la naturaleza, porque nadie está obligado al uso, no contrario. Entonces, esto que estamos nosotros tramitando, estudiando en el día de hoy, son cuando nosotros sabemos cuándo estamos en el objeto. Entonces, siempre que nosotros tengamos dudas, tenemos que ver si un objeto es lícito o no. Primero, que no sea lícito, quiere decir que no esté prohibido, no esté en contra del orden público, hablando de normas, porque hay normas de orden público que son imperativas. Que sea moralmente posible, que la ley no lo prohíba ni las buenas costumbres, y que sea posible que no sea contrario a la naturaleza. Si el objeto cumple estas tres características, podemos hablar de un objeto lícito. Sin embargo, la norma en el artículo 1521 nos hace una lista de normas, de situaciones en las cuales estamos en presencia de un objeto lícito. Entonces, en el 1521, nosotros vamos a encontrar, vamos a poner aquí para que ustedes lo tengan, 1521 del Código Civil, nos vamos a encontrar nosotros con cosas que la ley señala de por sí que son de objeto, que tienen objeto lícito. Y nos dice, la primera, las cosas que no están en el comercio. Dice, enajenaciones, o sea, cuando yo hablo de la palabra enajenar, siempre me voy a referir a la tradición de las cosas. Entonces, si yo voy a enajenar, si yo voy a hacer, voy a señalar hacer una compraventa, un suministro, una permuta, una acción en pago, cualquier cosa, y yo voy a enajenar, o sea, voy a hacer la tradición de algo que está fuera del comercio, yo tengo objeto ilícito, porque la norma me lo está señalando de manera clara en el 1521. Esa es la primera condición. La segunda, los derechos y privilegios que no puedan transferirse a otra persona, como los derechos de alimento. Si yo transfiero el derecho de alimento, si Elías transfiere el derecho de alimento a otro,
Él no puede porque eso es un derecho personalísimo, tiene objeto ilícito. Y el tercer ejemplo que nos da cuando estamos en enajenaciones que objeto ilícito es de las cosas embargadas por decreto judicial. Esas tres cosas, por la ley nos señala de manera directa que estamos en presencia de un objeto ilícito. Entonces, señores, queda claro, el objeto ilícito lo podemos entender. Entonces, ya para cerrar esto, hay una cosa que es importante que está en el artículo 1523. Hay asimismo, y lo voy a leer, hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por la ley. Claro, si el contrato se prohíbe, mucho más, mucho más el objeto que tenga ese contrato va a ser ilícito. Y nosotros no podemos convalidar o condonar, no podemos condonar o convalidar este objeto por ninguna parte. El objeto ilícito genera nulidad absoluta. Bueno, señores, nosotros ya nos queda esto, se acaban los primeros 40, ya les mando el segundo enlace, pero quiero que quede claro, el objeto ilícito da nulidad absoluta, es inconvaliente.